Aquí comienza Actualidad y Mercosur. Dos actores del Mercosur, Gustavo Segré y Miguel Ponce, juntos para brindarte la mejor información. La que necesitas para la toma de decisiones más acertadas. A partir de ahora y hasta las 20, Actualidad y Mercosur en Trade. Eu fui embora, meu amor chorou. 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 Vou voltar. Amigos, muy buenas noches. Ahora sí, acá es noche cerrada, le hará por lo menos una hora, así que a medida que nos acercamos al 21 de junio, lógicamente, los días cada vez más cortos, y por supuesto estamos, como todos los lunes de 19 a 20, acompañándolos aquí desde Trade con Actualidad y Mercosur. Debería estarnos escuchando el amigo Gustavo Segré allí en Sao Paulo con algunos inconvenientes técnicos, ¿no? De la ciudad, digo, de colapso de los servicios de la ciudad, ¿no, Gustavo? Sí, señor. Buenas noches, Miguel. Buenas noches a todos. Gracias, como siempre, a Marcelo D'Alessio en la locución y controles, a Quique Palombo en la producción general y a Laura Baldino en la coordinación general. Porque te cuento, Miguel, que esto es un caos. La ciudad de San Pablo está en alerta meteorológica. Llovió muchísimo en muy corto tiempo. Esto generó que en muchísimos árboles, más de 98 árboles, según contó la Seguridad Civil, ¿te das cuenta? Han caído. Para eso querían echarla a Dilma. ¿Te das cuenta? Para eso la querían echar a Dilma. No, viejo. No, es lo que pasa cuando le echan a Dilma, se inunda todo. Pero vos sabés que el tema realmente es grave, hay muertos inclusive, Miguel. ¿En serio? Sí, es un caos. Yo estoy aquí gracias a la ayuda de mi hijo Gonzalo Segré, que hoy cumple años. Oh, lo saludamos desde acá, Saludamos, sí, a Gonzi, que tan gentilmente me fue a buscar, porque encima en la oficina nos hemos quedado sin luz. Sí, claro. Mi auto tiene restricciones para circular, aquí hay rodicio de autos. Claro. Entonces, la patente, el día de hoy no puede circular el número 1 y número 2, final 1 y 2. Claro. Entre las 7 de la mañana y las 10 de la mañana, y entre las 5 de la tarde y las 8 de la noche. Claro. Pero los árboles han cortado avenidas, está todo parado. Todo ¡Qué bárbaro! Parado. ¡Qué bárbaro! Así que estamos, gracias a la tecnología, saliendo con Skype por mi celular. Bien. Que encima tengo poca batería, pero creo que nos vamos arreglando, por lo menos para darte buenas noches a vos, a la audiencia, y en un ratito ya llego a mi casa y conectando desde mi casa, y si te parece engancho la segunda parte de la primera media hora, digamos. Por supuesto que sí, todo tranquilo, y mientras tanto vamos empezando con el panorama argentino. Dale duro entonces y nos encontramos en un ratito. Perfecto. Amigos, Gustavo Segré en minutos nos está acompañando como todos los lunes, y tenemos que decir, vamos a empezar como siempre decimos, de atrás para adelante, cómo cerraron los mercados. Y bueno, los mercados empezaron con una semana con renovadas bajas en el sector mayorista. Tenemos que decir que nos ha llamado un poco la atención. Hay muchos observadores que no tenían previsto esta situación. El dólar comenzó cotizando con bajas que lo llevaron al cierre de hoy a 14.13 por unidad, o sea, 1.3 centavos por debajo del final del viernes pasado, donde ya había bajado, ¿no es cierto? Hubo mucha actividad en el mercado cambiario. De hecho, la primera rueda de la semana ha marcado un nuevo récord de operaciones para el mes en curso, pero esto no alteró la tendencia de debilidad con la que se está moviendo la divisa norteamericana. Los precios volvieron a moverse precisamente dentro de un rango de fluctuación reducido y con pequeña amplitud entre los máximos y los mínimos del día. Los valores más altos se anotaron en las primeras operaciones, o sea, anduvieron en 14.16 por unidad, un centavito más arriba del viernes, y nuevamente los ingresos desde el exterior dominaron el desarrollo de las operaciones y forzaron a bajas permanentes en la cotización que llevaron el tipo de cambio a tocar mínimos de 14.13 al promediar el último tramo del día. El total operado en la fecha ascendió en el segmento de contado a 586.408 millones, a los que hay que agregarle unos
49, casi 50 millones operados en el mercado de futuro, sin que se detecte actividad del Banco Central en ninguno de los segmentos. Las condiciones estructurales que justifican esta tendencia vendedora del dólar en nuestra plaza no han variado hasta el momento y continúan alentando los ingresos desde el exterior y desarmar posiciones con tal intensidad que hacen que ahora sea estéril el esfuerzo oficial para contener la baja del tipo de cambio. El tipo de cambio sigue yendo a la baja. Vamos a ver los números finales, cómo estuvieron. Y bueno, el dólar transferencia en 14.37, 14.13, como lo decíamos, el dólar billete a 14, redondos, 14 y 14.40, el precio de transferencia 14.14, y volvemos a lo que siempre decimos, los ROFEX, ¿no es cierto?, como el elemento más confiable, los 3 meses, mayo, junio y julio, con 14, obviamente subiendo, ya en agosto 15, agosto, septiembre y octubre con 15, y ya noviembre despuntando a 16.11, con lo cual a esta altura podríamos asegurar que, salvo que hubiera algún vuelco inesperado, el año terminaría con 16 y chirolas, con lo cual estamos corrigiendo a la baja nuestro pronóstico de que iba a andar alrededor de 17. Estoy permanentemente hablando con gente que está llegando con fondos de inversión. Acabo de hablar, sin ir más lejos, con un amigo de México que seguramente en alguno de los programas del mes que viene, a lo mejor lo tenemos aquí in situ, que está viniendo acompañando fondos de inversión para proyectos. Es decir, este tema de la llegada de los fondos comienza ya a ser bastante concreto. Y obviamente, como el mercado está sabiendo de esta situación, es que el dólar está yendo a la baja. ¿Por qué? Porque está habiendo oferta, ¿no es cierto?, notoria de dólares en el mercado. Y aquí viene algo que nosotros venimos hablando permanentemente. Es muy importante que este tipo de flujos de fondos comiencen claramente a ser mirados con la necesidad de que vengan para la producción. Nos preocupa la permanencia de altas tasas, particularmente las Levaca 38 puntos con un rendimiento de 38% a 35 días, porque esto obviamente no lo está dando ningún mercado a nivel mundial. Nos preocupa que se consolide la tendencia por la cual las inversiones que están viniendo sean inversiones vinculadas a la especulación financiera y no a la actividad productiva, porque esto estaría confirmando que algún sector más fundamentalista del gobierno estaría doblándole el brazo al menos fundamentalista, al más keynesiano. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que está en debate es, sí señores, la inflación va a bajar. El tema es cómo va a bajar, de qué manera. Secando el mercado interno, es decir, bajando, ¿no es cierto?, el nivel de actividad, el tema comercial, etcétera, y la capacidad de consumo de la población. Esta es una posibilidad, y reemplazando estos, como quieren los fundamentalistas, por inversiones, o por el contrario, vamos a seguir apostando al mercado interno más las inversiones. Por eso es tan importante que este tema sea dilucidado y que lógicamente la correlación de fuerza sea más favorable hacia los sectores que están pretendiendo que la producción y los niveles de actividad y el mercado interno sean defendidos, para lo cual también hay que tomar medidas en relación al Banco Central, y por supuesto estamos todos esperando a la baja de las tasas, porque ya el primer efecto está muy a la vista. Uno recorre el interior del país o habla con la gente que tiene distribuidores en el interior, y todo el mundo le dice: la cadena comercial, señores, la cadena de pago se encuentra en estos momentos muy, muy dura. ¿Por qué? Porque a muchos deudores que han hecho compras aquí, que han recibido mercadería, les conviene no pagar ahora, colocar esta posición
en el mercado financiero, luego volver a pesos y pagar entonces. Obviamente las tasas positivas están siendo, entre comillas, demasiado positivas. Digo, de esta manera se está viendo situaciones que son prácticamente insostenibles para las pymes. Una pyme no puede estar descontando cheques hoy al 75 o 80%. Esto implica que no hay ninguna actividad productiva que pueda dejar estos márgenes. Queda muy claro que en estos momentos los grandes beneficiarios son los intermediarios financieros, es decir, la banca. Y esto realmente tiene que ser corregido. El segundo hecho concreto de importancia, obviamente ustedes saben, esta semana es qué va a pasar en el Congreso finalmente con la ley antidespidos, como le llaman algunos, el cepo laboral, como le llaman otros, depende de dónde uno se ubique. Y nos encontramos en un punto muy particular. El lunes pasado a esta altura estábamos monitoreando qué iba a pasar el miércoles. El miércoles finalmente, ante la decisión de los diputados del Frente Renovador, que no dieron quórum, no hubo finalmente la posibilidad de tratar el proyecto tal cual llegara del Senado. Nos encontramos hoy en un punto de negociación abierto en todas las direcciones. Hay quien dice, el Frente de la Victoria está ya resuelto a negociar con Massa, incluyendo toda la problemática de las pymes que habían quedado afuera del proyecto del Senado. Bueno, esta es una posibilidad. La otra posibilidad es que también la gente del gobierno dice estar dispuesta a consensuar con Massa a partir de incluir las medidas tomadas en favor de las pymes la semana pasada, ¿no es cierto?, que las comentáramos aquí, y incluyendo esto, avanzar en un proyecto común, la gente del gobierno, la gente de Cambiemos y la gente de Massa. Bueno, yo creo que puede darse inclusive una posibilidad que a priori sonaría como fantasiosa, que es que pueda llegar a haber un único proyecto. No me extrañaría que el pivot de Massa negociando con el FPV por un lado y negociando con el gobierno por el otro, termine logrando la posibilidad de un proyecto común. Hacemos un intervalo, comunicación y volvemos. Actualidad y Mercosur. Conducen Gustavo Segre desde Sao Paulo y Miguel Ponce desde los estudios de Trade Radio. Y volvemos nuevamente a estar comunicados con Gustavo y este tema, qué temazo, Gustavo, ¿estás allí? Sí, hemos bailado mucho este tema, Joana, amanhã talvez. Qué lindo tema. Esta música le gusta mucho a una amiga de la infancia que se llama Mariana Antonic, pero fanática. Ajá. Fanática de Joana, y se ve que por supuesto le trae muchos recuerdos, pero siempre me acuerdo 1980 y algo, yo ya estaba en Brasil y ella me mencionaba esta música de Joana, mañana tal vez. Me acuerdo que tenía en la época, era un cassette o un disco, no me acuerdo, no había CD todavía. Sí. Y le gustaba mucho, así que un beso muy grande para Mariana Antonic de Villa Devoto. Lástima que no se quiera animar a cantarla. Pero está afectado, yo creo que debe tener que ver con el clima. Pasanos en limpio, Gustavo, el cuadro de situación ahí en San Pablo y empezar ya con la realidad de lo que quieras tocar. Bueno, mirá, ¿cuándo empezó esto? ¿Perdón? ¿Cuándo empezó este temporal? Hoy a las 3:30 de la tarde, 4 de la tarde máximo. Ya, bien. Pero cayó mucha agua muy rápido. Claro. Vos fijate que hay un lugar que se llama Praça da Concordia, sí, en la ciudad de San Pablo, que es ahí donde un árbol cayó y lamentablemente murió una persona en función de esa caída. Uh-huh. Los árboles que contaron, como te decía, 98, y hubo mucha concentración en el barrio de Perdices, Pacaembu, que es donde está nuestra oficina. Sí. Entonces ahí, bueno, se complicó todo. Tuve la gentileza de Gonzalo, que me fue a buscar. Buenísimo. Y ahora ya estoy desde mi casa. No está lloviendo en este momento, pero la ciudad está realmente un caos de tránsito. Ya era tradicionalmente complicada. No quieran saber lo que está en este momento, ¿no? Sí, claro, me imagino. Sí. Bueno, te cuento, Miguel, que tenemos gobierno nuevo, conforme sí, lo fuimos del lunes anunciando. Claro, sí, señor. A lo largo de Actualidad y Mercosur de tantas semanas atrás,
asume Michel Temer la presidencia temporaria por 180 días o hasta 180 días, pero Miguel, me dio toda la sensación que Michel Temer no hizo ni un gabinete ni un discurso de 180 días. La sensación que me da es que es mucho más que eso, o sea, la idea es vengo para quedarme, Claro. Sí, absolutamente. Y por otro lado, una cuestión vinculada a algunas cosas que me parece que nos pueden ayudar a tirar algunas conclusiones. La primera, el trío de ministros más importantes lo colocaría a Enrique Meireles dentro del Ministerio de Economía, que asume también lo que sería el Ministerio de Previdencia Social, que es la jubilación. De previdencia le llaman. Se llama Previdencia Social. Ya. Altamente deficitaria la previdencia, porque obviamente la gente está viviendo más años. Claro. Y aquí vos te podés jubilar a los 65 los hombres, a los 60 las mujeres, apenas con 15 años de aportes. Claro. Entonces esto está generándole un rojo a los números del gobierno importantes. Un Enrique Meireles, que para recordarlo fue presidente del Banco Central en la época de Lula da Silva, era el aval de la economía de Lula da Silva, altamente competente en el control de la inflación, una persona que viene del sector privado. Él era presidente mundial de un banco privado importantísimo, y cuando se empieza a armar todo este desbarajuste de la economía, cuando Dilma lo nombra a Lula como jefe de gabinete, que no llega a asumir, el nombre para arreglar la economía era Enrique Meireles. El nombre de Lula era Enrique Meireles. Sí. Vos lo dijiste acá, me acuerdo. Exactamente. Bueno, con esto, de alguna manera Michel Temer, muy habilidoso políticamente hablando, le retira al Partido de los Trabajadores la posibilidad de reclamar por el ministro. Claro. Porque era el ministro del Partido de los Trabajadores. El segundo hombre es Romero Jucá. Sí. Romero Jucá, un senador, presidente ahora del Partido Movimiento Democrático Brasilero. Es importante mencionar que está investigado por el Lava Jato. Sí. Que todavía no está procesado, pero si estuviera procesado, Temer ayer en una entrevista ante El Fantástico, un programa muy importante de la red Globo de televisión, ante una pregunta muy incisiva de la periodista, le dijo: si tiene 3 ministros investigados, si alguno de los 3 fuera procesado por la Corte, ¿cuál será su reacción? ¿Lo deja? ¿Lo saca? Y él dijo: voy a analizar caso a caso, pero defiendo la investigación de Lava Jato. Defiende la investigación. La investigación. Correcto. De Lava Jato. Esto lo dijo en el discurso. Bien. Y de esta manera, Miguel, yo creo que es una señal por elevación a un montón de cosas. Defiendo la investigación de Lava Jato, porque vos fijate que el tercer hombre en importancia es, antes que termine, este señor Romero Jucá. ¿Por qué es importante? Está como ministro de Planeamiento. Ya. Y es el ministerio que controla el presupuesto del país. Esta cuestión del presupuesto tiene tanta importancia que lo lleve Romero Jucá, porque necesita, para entrar en déficit fiscal, aprobación y autorización del Congreso. Romero Jucá es senador. Michel Temer fue 3 veces presidente de la Cámara de Diputados, con lo cual conoce muy bien cómo funciona esta cuestión del Congreso. Y ellos van a necesitar el apoyo del Congreso para precisamente tener déficit fiscal. La cuestión es que quiero ver cómo va a votar el Partido de los Trabajadores, que fue quien manda al Congreso el pedido para tener déficit fiscal. Vos fíjate cómo es la política, Miguel. Increíble. ¿Cómo va a ser ahora para el Partido de los Trabajadores ser oposición de algo que ellos mismos llevaron? ¿Cómo haces para explicarle a la gente que no voy a votar lo que yo propuse? Sí, muy difícil, ¿no? Muy difícil. Bueno, por otro lado también, observemos que el tercero en este trío de tanta importancia estratégica para el nuevo gobierno es José Serra. ¿Y por qué es importante? Primero, por una cuestión de historia política. José Serra era candidato en el 2002 y pierde contra Lula. Ya. Volvió a ser candidato en el 2010 y pierde contra Dilma.
y ahora es una representación, no sé si informal, pero no tanto partidaria, del PSDB de Aécio Neves. O sea, él era el candidato en estas dos oportunidades por el Partido Social Democrático Brasileño, el partido de Aécio Neves, de Fernando Henrique Cardoso. Entonces es una colocación interesante por su visión del comercio exterior y de las relaciones internacionales. Incluyo el comercio exterior porque se unió lo que sería la Cancillería con cuestiones estratégicas con la parte de comercio exterior del país. Unificaron todo, como si fuera Cancillería y Secretaría de Industria. Correcto, sí, sí. Bueno, esta unificación ya comenzó a dar algunos que hablar. Claro. Porque el primer comunicado de José Serra como ministro canciller, y era un comunicado totalmente avalado por Michel Temer, fue en repudio a los países bolivarianos. Sí, señor, y hecho que hizo mucho ruido acá en la prensa nuestra también, ¿eh? Bueno, este repudio a los países bolivarianos, y esta es una interpretación muy personal, yo creo que nos permite sacar algunas conclusiones. La primera conclusión es política, porque en un momento José Serra y Aécio Neves estaban contra el Mercosur de la forma que el Mercosur estaba planteado. Ellos proponían un retroceso del Mercosur, así es, volver a la zona de libre comercio, pero Miguel, es importante analizar cuál era el contexto en ese momento. Y era una Argentina totalmente cerrada, sí, con trabas cambial, con trabas en el comercio exterior, que complicaba a Brasil de todos lados, sí, y que frenaba la negociación con la Unión Europea. Absolutamente. Y Brasil en ese momento, no te digo que estaba en el auge, pero estaba bien. Sí, sí. Tenía grado de inversión por las tres calificadoras, con indicadores mentirosos, pero que mostraban que estaba bien, y que presuponía que Argentina era un ancla para Brasil en ese momento. Hoy la realidad es otra. Y creo yo que esta disposición a ir en repudio a los países bolivarianos, y categóricamente los menciona de esta forma, o sea, no es repudiamos a todos los que están en contra de esta realidad, de lo que sea, no, explícito. Estamos repudiando las declaraciones de los países bolivarianos, sí, o sea, sí, todos los que eran como Brasil, con una izquierda descuidando las cuentas públicas, entrando en colapso económico, con muchos problemas desde el punto de vista político, y estratégicamente me parece un aviso, un mensaje: vení, gobierno de Argentina, vengan argentinos, vamos a seguirla juntos. Claro. Era una invitación casi explícita, ¿no? No es casual, Miguel, que el gobierno argentino dice confiamos en las instituciones brasileras, y no dijo repudiamos el golpe o algo parecido, correcto. De manera que yo creo que esto puede generar algunas conclusiones de corto plazo. A ver. Desde el punto de vista político, yo creo que o esto puede acelerar un cambio de gobierno en estos países, sobre todo en Venezuela, y vamos a ver si la semana que viene hablamos con alguien de Venezuela, sí, señor, para que nos cuente cómo está la situación, porque recordemos, paréntesis, Maduro decretó el estado de excepción. Sí, sí. Y esto es confiscar empresas privadas, me río de todo lo que me pueda frenar y sigo apostando, o sea, sigue redoblando la apuesta. Y suspendió además el procedimiento de cuestionamiento, ¿no es cierto?, de su permanencia. O sea, yo, con todo respeto que me merece Maduro, y me merece muy poco respeto, pero el que le resta, es una cuestión de yo me quiero quedar acá, y todo lo que hagan yo lo voy a contrariar. O sea, si la mayoría de la población no me quiere, es un problema de la mayoría. El problema es que la situación está muy delicada a nivel cotidiano, ¿no? Ya cuando faltan medicamentos, cuando tenés que llevar tus propios elementos a las salas de primeros auxilios, ya se ha hecho muy complicado. Vos fíjate que tenemos conocidos de Venezuela que nos cuentan que están 6 horas para comprar algo en un supermercado. Absolutamente. Y cuando llegan al supermercado le dicen, usted no puede llevarse más de 1 kilo de arroz. Sí, claro. Sí. Yo jocosamente coloqué en un mensaje de Twitter, porque Maduro pidió
que el embajador venezolano en Brasil se retirara. Y esto es una ruptura clara de relaciones diplomáticas. Pero corrigieron después, ¿no? Después lo corrigieron, claro. Sí. Bueno, entonces ahí que están las señales. Yo creo que esta cuestión puede acelerar los procesos de cambio político en la región o abrir una grieta. Sí. Colocás una grieta en el medio y decís, bueno, de un lado unos y del otro lado otros. Y tal parece que Bolivia haría una posición más solidaria con Venezuela, casi diría lo único que ha quedado de manera incondicional, y el resto de Latinoamérica me parece tendría una otra posición, inclusive hasta el propio Frente Amplio uruguayo, que es una expresión de izquierda, y con formación inclusive marxista, sin embargo obviamente no está alineado ahí, ¿no? Yo creo que sería normal. Ahora la pregunta que queda es cómo queda establecido el Mercosur con una Venezuela sin relaciones diplomáticas con uno de los miembros. Es una cuestión media complicada. Es complicada, pero vos fíjate que es el único país que hasta ahora no ha hecho ninguno de los deberes elementales desde el propio proceso de integración, ¿no? Sí, bueno, además otra cuestión importante. En esta semana hubieron muchos comentarios sobre la posición de la Organización de los Estados Americanos. Así es. Y la Organización de los Estados Americanos, la OEA, mencionó que había un pedido de informes a instituciones internacionales por parte del secretario Almagro, pero que eran estrictamente personales. Sí, llamó la atención también. Que no había ningún pedido de ninguno de los países miembros para tratar en el plenario de la OEA la cuestión brasilera. Correcto. Entonces, todas estas colocaciones creo que pueden dejar al mapa de la geopolítica en América Latina de una forma un poquito diferente a lo que tenía hace una semana atrás o menos. Ahora, contanos un poco primeras medidas económicas y repercusiones de las mismas, porque el temor ¿cuál era? Señores, se viene el gran recorte, se viene el gran ajuste. Sin embargo, escuchamos que lo primero que garantizó a los sectores más bajos en la escala social es que todos los bolsones de los bolsas de comida, etcétera, que integran los programas sociales van a ser mantenidos. Mira, ahí yo necesitaría hacer referencia al discurso de Asunción de Temer. Claro. Donde quedó muy claro que le dirigió un mensaje a la gente de bajos recursos diciendo: no voy a sacarle los planes sociales, que era continúa siendo un gran temor, sí, claro, de las clases más necesitadas, en el temor de que cambie el gobierno, con un gobierno claramente que no tiene características de izquierda. Obvio. Y donde dice, bueno, ¿será que me van a sacar el Bolsa Familia? ¿Será que me van a dejar sin la ayuda que tanto bien me hizo durante tanto tiempo, otorgado por el Partido de los Trabajadores? Y le dejó muy claro, no voy a sacar estos planes. Por otro lado, le habló al mercado, sí, y le dijo, a través de la colocación de Enrique Meireles, que será nuevamente el aval de otro gobierno, en este caso de Michel Temer. Bueno, vamos a tener que hacer un ajuste. Este ajuste empieza por el gobierno. Sí. Vamos a cambiar el cuadro de ministerios, de 32 pasarán a 23. Sí. Vamos a limpiar por lo menos 4.000 cargos comisionados, que seguramente serán los del Partido de los Trabajadores. Pero no hizo una alteración diciendo se van todos. Dijo, no, esperen todos ahí, que vamos a reestructurar a ver qué es lo que queda y qué es lo que no. Claro. Y esto fue una buena noticia, porque no era una cuestión de decir, como pensás diferente te tenés que ir. Sí. Vamos a priorizar el conocimiento. Y eso es algo bastante característico de Brasil, ¿no? Sí, no cambiar todo porque el gobierno cambia. Claro. Por otro lado, vos fíjate, Miguel, cómo los mercados reaccionaron de una forma diferente, que se hizo desde que asumió el gobierno Temer hasta ahora una encuesta de la Confederación Nacional de la Industria, y por primera vez en muchos meses dio un aumento en la confianza de los industriales, en aumento del 4,5%. Claro. Es una barbaridad, porque esto representa el 10% del indicador que tenía, que era menor al 50%. Sí. ¿Y todo por qué? Porque todavía no hay unas medidas que diga Michel Temer o Enrique Meireles, vamos a hacer tal cosa. Correcto. Ahora, te cuento, Gustavo, seguramente vos estás enterado, que precisamente como no hay medidas, lo que se analiza es el gabinete. ¿Y qué se dice? Se dice, no hay ninguna mujer, no hay ningún negro
y son todos de derecha. ¿Esto es así? Es más o menos así. ¿Es más o menos así? ¿En serio? Sí, hoy asumió la primera mujer, que es la presidenta del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. ¿Pero es ministro eso? No es ministro, pero está en el primer escalón, digamos. Ya. Es estratégico el banco. Sí, claro. De cualquier manera, ¿qué es lo que explicó Temer? Sí. Y yo me pareció prudente. Voy a priorizar la competencia, claro, no el color de su piel, ni si es hombre o mujer. Claro. Y muy probablemente va a colocar en los próximos días mujeres o negros. Claro. Pero esto no es una cuota como si hay en las universidades, donde hay cuotas que tienen que entrar negros, y yo creo equivocado. ¿Ah, sí? No, ignoraba eso. No, hay cuotas, o sea, hay lugares, una cantidad determinada de gente que tiene que entrar siendo negro. Mirá vos, o sea, yo tendría ingreso irrestricto. Y vos ya estás mestizo, sos negro acá. Claro. Claro, pero es verdad. ¿Ya? Y esto es algo que de alguna manera contribuye a la discriminación racial. Sí, ¿Por qué claro, vos tenés que poder algo por el hecho de ser negro? O sea, es como diciendo, bueno, como vos sos negro, entonces venís. Si no fueras negro, no venís. ¿Cómo? Eso vos sabés que eso aquí tiene una palabra, ¿no? Es discriminación inversa, se llama. Cuando el planteo es no por el feminismo, por ejemplo, sino que ya por la cuota. Entonces se denomina una suerte. Es más, las feministas auténticas están en contra del cupo. Bueno. Quieren llegar por méritos y no por ser la mujer de. Claro, debería. Ya. Ahora, ¿cuál es otra cuestión importante? Vos fíjate, Miguel, que Coca-Cola ya avisó una inversión de $1.000 millones. Opa. $1.000 millones. ¿Dónde? Aquí en Brasil. Sí, pero ya sé en Brasil, pero digo en Sao Paulo. No, varios lugares. Industrias que tiene, va a mejorar la industria. ¿Por qué? Porque observa que en el mediano y largo plazo esta cuestión va a salir, va a mejorar. Las proyecciones de crecimiento de las principales consultoras vinculadas a los bancos multiplicaron por lo menos por 2 el crecimiento de la economía del 2017. Ya. Y vos decís, ¿y qué hizo? Nada. Claro. O sea, todo esto fue especialmente una cuestión estrictamente de confianza, un cambio, y lo hemos hablado muchas veces en la actualidad de Mercosur. Cualquier cosa a Dilma es mejor que Dilma. Sí, señor. ¿Te parece que hagamos un intervalo y volvemos? Me parece bien. Adelante. Brasil, coloque un pie sin meter la pata. Trade, espacio publicitario. Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén. Integración entre el puerto y la ciudad. Desarrollo del turismo. Promoción de la cultura, el arte, los deportes y la educación. Acompañamiento a los proyectos y emprendimientos impulsados por instituciones que buscan el desarrollo local y la promoción de la salud. El compromiso, el trabajo y el esfuerzo mancomunado de toda la comunidad portuaria son las claves de una estrategia de superación constante en la búsqueda del liderazgo portuario. Puerto Quequén, donde comienza el mundo. Jack Dorsey lo creó en marzo de 2006 y lo lanzó en julio del mismo año. Hoy, más de 500 millones de usuarios generan 65 millones de tweets por día, 140 caracteres para decir lo que pensás. Conectate. Somos @TradeRadioFM. Trade. Música y negocios en el orden que vos quieras. Medlog, una empresa del grupo MSC que ofrece un servicio de logística integral puerta a puerta, de la fábrica al consumidor, desde cualquier origen hasta cualquier destino final en todo el mundo, acompañando su producto a lo largo de toda la cadena logística. TC2 Mar del Plata, terminal de contenedores habilitada como depósito fiscal. Un emprendimiento privado operando con los principales armadores del mundo: Maersk, MSC, Hamburg Süd y Maruba. Contamos con importantes ventajas de carga reefer y mano de obra calificada. Ampliar y diversificar el movimiento de cargas en el puerto Mar del Plata son los vectores permanentes de nuestra terminal. TC2, terminal de contenedores de Mar del Plata al servicio del comercio exterior argentino. Fin espacio publicitario.
A ver, Gustavo, si nos contás algo de este fado. Mirá, es Toquinho, y Toquinho canta bien hasta el feliz cumpleaños. Qué grande, sí. Qué característico que es su cantar, qué dulce, qué cautivante. Un genio, la verdad que un genio. ¿Sabes qué? Tuvimos oportunidad de conocerlo personalmente en una presentación que hizo en Curitiba. Qué bueno. Y justamente estaba hospedado en el mismo hotel y nos encontramos con él en la recepción. Sí. Y vos le vas a hablar y el tipo te habla como nada, como si fueras el primo, que es un genio. Está viniendo a la Argentina ahora el 24, en el Rex va a estar. Qué bueno. Bueno, ves, si hubiera estado ahí el 30 voy a estar por Buenos Aires, mirá. Y ahí voy a ver si hacemos un dueto de nuevo, Marcelo, con alguno de los que ellos nunca sabrán que hicieron dueto conmigo. No, bueno, pero ¿qué tiene que saber? Pero es un detalle. Claro. Miguel, te cuento algunas cositas que me interesaba concluir con por supuesto. de Brasil. Pero mira, algunas cosas que me anoté acá para no olvidarme. Los empresarios brasileños, vos sabés que están preocupados con el dólar. Ajá. Que baje. Bueno, acá está bajando el dólar. Están muy preocupados porque en enero estaba 4.21 y hoy está 3.50, menos de 3.50, 3.49.9 fue el cierre. Es fuerte la caída. Muy fuerte, y además el Banco Central está revirtiendo sus operaciones. Antes vendía futuro y ahora compra futuro. Y vos sabés que ha hecho mucho dinero con esto, porque vendía futuro al valor que estaba más o menos en el mercado, siempre un poquitito por arriba de la venta. Entonces imagínate que vos vendías a 4 y estás comprando operaciones a futuro a 3.50. Claro. Muchísimo dinero lo que ha embolsado el Banco Central. Le están pidiendo de alguna manera que no deje caer por debajo de 3.40. Yo veo una cotización de 3.40 y 3.50, pero recordemos que cuando Lula asume su primer gobierno en octubre del 2002, el dólar estaba nominalmente a 3,96 reales, y con la presidencia del Banco Central de Enrique Meireles llegó en el 2008 a 1,54. O sea, Meireles deja de alguna manera que el mercado se rija por la oferta y la demanda. Sí, increíble. Y esto es un dato piola. Por otro lado, te cuento que hoy el Partido de los Trabajadores está haciendo su primer congreso anual sin ser parte del gobierno en 13 años. ¿Y el impacto? Y complicado, muy complicado, y más te diría, Lula no fue. Opa. Lula no fue. Y esto es un temita medio complicado. ¿Por qué? Porque está pleiteando cómo hacer oposición. O sea, el Partido de los Trabajadores tiene que aprender a hacer oposición con una realidad complicada, porque vos fíjate que una de las cosas que tal vez tenga que colocar el nuevo gobierno de Temer, aunque interino, es un aumento en los impuestos. Y el impuesto más fácil y más, digamos así, más ecuánime en la distribución es el CPMF. CPMF quiere decir contribución provisoria para los movimientos financieros. No obstante que acá le decimos que la P no es de provisoria, es de permanente. Claro. Porque se quedó durante muchos años, después no fue aprobado por el Congreso durante el gobierno de Lula, debió retirarse, no volvió hasta ahora. Pero quien llevó la propuesta del CPMF al Congreso fue Dilma. ¿Cómo hace de nuevo el Partido de los Trabajadores para decir me opongo? Difícil, ¿no? Qué complicada que le quedó la vida política al Partido de los Trabajadores. Y vos fíjate, Miguel, otra cosa que la verdad me da mucho orgullo y mucha satisfacción como argentino. En la tapa del diario Valor Económico de hoy salió que los empresarios le pedían a Enrique Meireles y a Michel Temer que haga como Argentina, que dé transparencia a las cuestiones de las reglas de juego y a la economía, que si las cosas están mal digan que están mal. Por eso hoy ya salió un informe que el déficit superaría
los 96.000 millones de reales, algo así como 27.000 millones de dólares, para superar los 35.000 millones de dólares. Impresionante. Sí, y que haga como Argentina, porque queda muy claro que el mercado financiero internacional valoriza la verdad. Y dio como ejemplo que Argentina buscó 16.000 millones de dólares en títulos, colocación de títulos, y las ofertas fueron por 68.000 millones. Y es tan bueno ver en la tapa de los diarios nuevamente el nombre de nuestro país, y que esto sea porque que nos quieren imitar en algo. Y aseguro, hay muchos errores del gobierno Macri sin ninguna duda, y tal vez haya mucho más errores que aciertos. Yo no lo sé y no me siento capacitado de opinar porque yo no vivo en Argentina, a pesar de que acompaño, por supuesto, todo lo que ocurre ahí. Correcto. Pero me gusta ver a Argentina de nuevo en buenas noticias. Sí, claro, sí, claro. Sí, y sí. No en, cuidado, no seamos Argentina o no seamos Venezuela. Y por último, Miguel, hay una cuestión que me parece interesante, que es la cuestión del comercio internacional. Serra estaría confirmando como primera visita como canciller a la República Argentina. Eso sí que es una señora noticia, ¿no? Y además es una buena señal para todo el mundo, sobre todo para Argentina. Obviamente. Sí. Bueno, me gustaría por último resaltar, y ya con esto concluyo, porque hemos hecho un programa medio, vos arrancaste con Argentina. Sí, claro. Yo sí, en el medio con Brasil, y ahora volvemos con Argentina y con un llamado. Con un llamado, sí, señor. Que nos van a contar unas actividades que hay. Ya. Pero vos sabés que no consigo entender, y aquellos que nos siguen en Twitter, estuve muy molesto en estos últimos 2 días. ¿Qué pasó? Porque hay muchos periodistas de Argentina que están informando muy mal. A ver. Y no consigo entender el motivo. No voy a dar nombres porque me parece... de medios importantes. Muy importantes. Opa. Importantes. Muy importantes. No des nombres, pero contar cuál sería la diferencia con tu mirada. Pero te diría, de los más leídos en impresos y de los más vistos en televisivos, claro, de cable, donde sus corresponsales están informando mal. Informaron, por ejemplo, que van a retirarse beneficios sociales, y es claramente una inverdad, porque tanto el presidente interino Michel Temer como el ministro de Economía dieron que si hay algún ajuste para hacer, no será disminuyendo los beneficios sociales. Claro. En segundo orden, que el CPMF iría para 6%. No, señor. Caso el CPMF sea pedido, y esto no está claro todavía, el gobierno no resolvió, y hay gente del gobierno que no quiere que esto ocurra, sería del 0.38, no del 6%. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de informar mal? Y no me parece que sea por falta de conocimiento. ¿Vos decís que es algo ideológico? Yo no sé, entiendo que sí, hasta por una cuestión de comentarios a lo largo del tiempo. Entonces, yo por ahora me enojé, la verdad que me molestó, porque es como diciendo, ves, ahora que vino Temer todo está peor. Y yo vivo acá, yo vendo y pago y contrato, y te diría que cualquier cosa Dilma es mejor que Dilma, como lo hemos afirmado un montón de veces, y no se trata de una característica política, porque Temer me parece impopular, sí, no me parece la mejor opción, no lo votaría si yo pudiera votar acá, y puedo adelantar un montón de otras cualidades que no son buenas de Michel Temer. Correcto. Pero es mejor que Dilma Rousseff. Sí. Vos fíjate un dato nada más, y con esto sí concluyo. En octubre del 2014 la tasa de desempleo estaba en el 6.8%. Debemos terminar el 2016 arriba del 14%. Wow. Yo quisiera saber qué antecedente en el mundo hay de una economía que duplica la tasa de desempleo en 14 meses. Sí. Pocas, ¿no? Muy pocas. Así es. Hacemos el intervalo que nos corresponde, Gustavo, y luego vamos ya con el último bloque. Dale. Adelante. Mercosur, la información más estratégica con los mejores protagonistas. Gustavo Segre y Miguel Ponce.
Y en Actualidad y Mercosur volvemos aquí con el último bloque, y si todo anduviera bien tendría que estarnos escuchando Juliana Santillán. Juliana, ¿es así? ¿Qué tal? Buenas noches. Es así, estamos acá escuchando. Bueno, te contamos. Linda canción. Sí, claro. Ahora Gustavo, desde Sao Paulo, nos va a explicar qué es esta canción, además de saludarte. Buenas tardes o buenas noches, Juliana. Gusto en conocerte, aunque sea por esta vía. Hemos hablado bastante por las redes sociales. Estamos escuchando a María Bethânia cantando popurrí, otra característica voz de la música brasilera. El popurrí es Lamento no Morro. Y por supuesto hoy los muchachos ahí, Marcelo y Quique, nos han deleitado con música brasilera. Y te llamábamos, Juliana, porque quería que nos contaras un poquito esta actividad que hay prevista y que tengo el orgullo de haber sido invitado para participar también, que se va a realizar el día 30 de mayo. Bueno, ¿cómo estás, Gustavo? Sí, en realidad es una invitación que quisimos llegar y vos, muy amablemente y generosamente aceptaste. Nosotros como dirigentes de la Unión Cívica Radical, que es un partido histórico en Argentina. Perdón, Juliana, ¿de dónde? De Argentina. No, yo soy de Argentina y soy de la Unión Cívica Radical, pero te pregunto, ¿la Unión Cívica Radical de dónde le invita a Gustavo? ¿Dónde estamos? La Unión Cívica Radical lo invitan en la sede nacional, en Capital Federal. En el Comité Nacional. Exactamente. Alsina 1786. Exactamente, a partir de un ciclo de convenciones, de charlas abiertas al público y abiertas más que nada a los afiliados al partido. Correcto. Para conocer sobre cuestiones que están latentes en la opinión pública y sobre todo cuestiones que tienen que ser muy bien explicadas para que tengan algún tipo para que surtan efecto en el futuro, ¿no? Que son estos procesos de corrupción que se centran en un paralelo que tienen que ver con países de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Brasil, que están pasando casi de forma simultánea por una misma situación, con algo que es muy puntual, que es la diferencia cultural en cada país, en la forma de cómo abordar estos problemas y también en la cuestión judicial sobre qué herramientas tiene el Estado y los poderes judiciales para poder intervenir y sacar a la luz estas cuestiones de corrupción que por lo menos en Argentina han tenido una sombra y unas tinieblas inusitadas en cuanto a la cantidad de tiempo que los procesos de corrupción se han llevado adelante, y recién ahora podemos verlos y conocerlos, pero absolutamente con un agotamiento total de los recursos, ¿no es cierto? La charla se va a centrar básicamente en esto. Buenísimo. Como dirigentes del partido, y llevamos adelante la bandera de la honestidad. Es un partido que se puede hacer gala y trayectoria de todas estas cuestiones. Bueno, es un honor en nuestra sede nacional realizar esta charla con un invitado como, Gustavo, que es quien más sabe, considero yo en particular, y puede explicarlo absolutamente didácticamente a la gente que va a ir, a los dirigentes políticos que van a concurrir también, que necesitamos muchas veces que nos lo expliquen todos estos procesos. Junto con el doctor Álvaro de la Madrid, que en este momento se encuentra en Londres en una convención anticorrupción, también vamos a participar, y él, puntualmente de esta experiencia en Londres va a poder aportar también visiones sobre cómo ven a Latinoamérica en cuanto a estas cuestiones que estamos desarrollando. Muy bueno, muy bueno. Juliana, yo tengo una pregunta. ¿Cómo hace la gente que quiere participar? La gente que quiere participar de esta charla se va a enterar por redes sociales, por los medios de difusión nacional, y van a simplemente acercándose en el día y el horario estipulado, que también se va a difundir más cercana a la fecha porque es una cuestión de organización. Vamos a poder encontrarnos allí sin ningún tipo de cuestión más que juntarnos a hablar de política. Correcto. Los tres tweets más reconocidos de la Unión Cívica Radical son @UCR Nacional, @UCR Web y @UCR en Cambiemos. Estos son los tres más difundidos, sí. Y seguramente en la página del Comité Nacional subirá esta actividad y la de la convención también, ¿no es cierto? Sí, nosotros estamos, la recomendación, ahora que me das la oportunidad de expresarlo, la recomendación es que quienes estén interesados
y no tengan la simpatía política o que sean apartidarios, pueden simplemente siguiéndolo a Gustavo, a mí o al doctor de la Madrid a partir de nuestras cuentas públicas en Twitter o los blogs también, ver cuándo va a ser la charla, porque va a haber una ficha digital en donde se va a detallar tema por tema y qué es lo que cada uno va a expresar. Y acá lo interesante, Gustavo, Miguel, es que la gente va a poder preguntar lo que le interese o lo que quiera saber, y esto es absolutamente innovador en estos temas, porque la gente mayormente está sentada frente a un televisor o escuchando la radio e informándose. En esta oportunidad va a poder, con los protagonistas, con quienes están viviendo estos procesos, tener la posibilidad de preguntar. Buenísimos. Y eso es genial, porque a nosotros como dirigentes políticos nos permite saber cuál es la inquietud de la gente, más allá de explicarles cómo funciona la ley anticorrupción, la ley del arrepentido, que en Argentina es algo que todavía se está planteando como una ley que se tenga que discutir en el Congreso, no así en Brasil, en donde ha sido fundamental para poder llevar adelante este proceso de cambio. La ley anticorrupción ha sido la clave para poder avanzar en este sentido. En Argentina estamos tímidamente hablando de esta ley, la cual en particular yo la voy a explicar, voy a decir cuál es la situación en el Congreso sobre el tratamiento de esta ley, a qué casos se puede aplicar, cómo tiene que ser la figura del arrepentido. ¿Es un arrepentido o es un colaborador imputado? Correcto. Son dos figuras absolutamente diferentes que a veces se confunde y no se sabe explicar todavía con demasiada claridad, porque ya el tema es demasiado nuevo. En Argentina estamos cambiando de un sistema presidencial absolutamente transparente actualmente, y lo que fue el anterior, que era una ficción permanente en donde se decía que pasaban cosas que no ocurrían, donde se planteaban cuestiones sociales que en realidad no pasaban. Entonces, todo tiene que ver con este proceso de cambio, empezar a escuchar y a empezar a creer lo que nos están contando, que es lo que está pasando ahora en Argentina. Sí, sobre todo, Juliana, porque hay así una suerte de gran descreimiento. Yo te cuento, ayer me tocó compartir un panel ahí en C5N con 2 diputadas nacionales, y yo decía, y además ellas casi que coincidían, yo decía que veía como muy difícil y hasta era medio incrédulo de que los propios diputados votaran una ley del arrepentido. ¿Cómo ves vos esto? ¿Existe la posibilidad, existe una probabilidad de que los propios diputados voten esto? Bueno, con respecto a la primera parte de tu comentario, tengo que decirte que hay diputados, y sobre todo en este canal que vos acabas de mencionar, C5N, que tiene una pauta claramente negadora de la realidad. Sí, pero no eran del Frente para la Victoria, era Bergman del FIT y era una diputada del Frente Renovador de Massa. Bueno, generalmente el Frente Renovador de Massa y otros partidos que son minoritarios tienen esta cuestión de buscar un protagonismo en oponerse a lo que se está discutiendo, pero y después se adhieren generalmente y las votaciones salen, pero hay una cuestión de primero generar como un protagonismo y después votar en definitiva. Yo creo que la ley se tiene que votar, que es necesaria. Muchos están diciendo, o generalmente el argumento que se esgrime para decir que no hay que votarla, es que en realidad es favorecer al delincuente, se lo está beneficiando en cuanto a su cómputo de pena, porque se le quitan años o tiene algún tipo de beneficio, pero en realidad acá hay que ver la cuestión global, en donde justamente una de las características de la ley es que tienen que denunciar hacia arriba, es decir, en una escala de participación y de asociación ilícita y de cuestiones que tienen que ver con el conocimiento de la cocina del delito, denunciar hacia arriba es lo que garantiza de alguna manera que deje de existir esto de la pirámide invertida, en donde los perejiles están presos y las cabezas cabecillas del delito siguen libres y manteniendo este conflicto que ya pasa las barreras de los países, y ya es una cuestión no solo de Latinoamérica, sino de una cuestión ya global en la geopolítica. No hay país en donde no se estén cuestionando las cuestiones de corrupción. Te contamos, me parece que un proceso, que ser votada. Sí, ojalá que sí. Te contamos un proceso que, bueno, justamente en este programa somos todos testigos los que participamos y nuestros oyentes, ¿no? Gustavo venía contando, cada vez que detenían a alguien,
cómo se iba dando el proceso de cuando hablara, y las implicancias. Y cuando llegamos al titular de la empresa Odebrecht, ahí ya todas las luces rojas se prendieron, porque apareció el listado de cada uno de los parlamentarios y políticos y funcionarios que habían o estaban recibiendo su participación. ¿Cómo es que le llamabas vos, Gustavo? ¿Había una palabra? Bueno, la participación ahí es la propina. La propina, ¿no? Sí, pero me gustaría compartir con vos, Miguel, y con Juliana. Sí. Yo le digo Juliana, pero Juliana, ¿no? Juliana. Sí, perdón porque te cambié el nombre. Pero me gustaría compartir con ustedes lo siguiente. Primero, que Marcelo Odebrecht continúa hablando ante el Ministerio Público para su acuerdo de delación premiada como arrepentido, y cuando salga a la luz todo lo que este señor está diciendo, va a temblar todo, ¿eh? Genial. Sí, y en el día de hoy fueron imputados Andrés Gerdau y 18 personas más por fraude fiscal a la Receita Federal, recordando que el empresario Andrés Gerdau es presidente de una compañía, el Grupo Gerdau, cuyo padre era asesor de Dilma Rousseff. Qué grande. Sí, cuando este tipo de cosas se ven manifiesta, uno dice, bueno, alguna vez en Argentina este tipo de cuestiones pueden llegar a ser de muchísima efectividad. La hubiéramos necesitado en este tiempo, ¿no, Juliana? Exactamente, Miguel y Gustavo. Acá la cuestión, el paralelo con Argentina es absoluto. No podemos negar que en Latinoamérica Brasil ha sentado es un ejemplo, es una vidriera de cómo tiene que ocurrir, cómo tiene que intervenir la justicia a tiempo. Porque en Brasil lo que se ha dado es que los procesos se dan a la vista de todos. No hay, las noticias ocurren en el momento en que se producen. Por eso se pueden hacer investigaciones, allanamientos, se pueden conocer documentos públicos. En Argentina hay todavía, con la información pública, con el conocimiento común de los hechos, mucho temor. La gente no interviene, la gente no denuncia cuando ve algo extraño. Correcto. Los procesos se dan en países que tienen gran participación ciudadana en cuanto al pedir que las cosas ocurran. Bien. Porque no nos olvidemos que en los países democráticos donde los presidentes son elegidos por voto directo, lo que está haciendo el ciudadano es entregando un poder que tiene una limitación en el tiempo, y esa limitación del abuso del poder la ejerce la propia ciudadanía, el propio pueblo. Correcto. Si no tenemos el conocimiento de la información pública, y a partir de ese conocimiento de la información pública no aplicamos el conocimiento común, es decir, lo que nos genera esa noticia, no vamos a poder nunca tener el cambio en cuanto a la investigación de estas causas. Correcto. La justicia independiente, una justicia independiente que avance sin tener que responder a ningún tipo de interés, Correcto. sin ser amenazado, porque si avanzo hasta acá, después se me va a complicar, entonces llego hasta acá, como decíamos en Argentina, todo se corta en Lázaro Báez, en cuanto a la obra pública y demás. Y cuando los delitos en realidad sabemos que siguen un poco más arriba, que tiene que ver con la presidencia del Poder Ejecutivo en ese momento. Entonces, esto tiene que ver con un compromiso social. Ningún proceso de cambio desde el año 1848 hasta el momento tiene que ver con la participación ciudadana, y es fundamental lo que está pasando en Brasil para que en Argentina empecemos a copiar por lo menos cómo es que la gente reacciona. En Argentina salimos a la calle con la camiseta celeste y blanca cuando Messi mete un gol, sí, o en un mundial de fútbol, o cuando lo hacía Maradona. En Brasil nos han dado el ejemplo de que se puede pelear por la patria estando en las calles, ocupando el centro de la información nacional y la información pública, simplemente pidiendo justicia. Correcto. Y pidiendo transparencia en los procesos electorales. Okay. En Argentina pasamos por un desastre en lo que tiene que ver con la duda electoral, de cuántas boletas se robaban cuando fueron las elecciones del 2015. Entonces todo tiene una consecuencia, Juliana, una consecuencia final que tiene que ser positiva. Llegamos a nuestro límite aquí al aire en el programa. Seguramente te estamos llamando para las conclusiones cuando haya finalizado este ciclo. Te mandamos un gran cariño y te agradecemos. Bueno, un abrazo grande a ambos, y bueno, gracias por el llamado y la participación. Un beso grande. Gracias a vos desde San Pablo.
Abrazo grande, Miguel, hasta la próxima semana. Estamos muy buena la comunicación y la verdad nos vamos muy conformes. Hasta el próximo lunes. Pero hace falta la fuerza, hace falta la raza, hace falta las ganas, siempre dentro del cuerpo y las marcas, María, María. Esto fue Actualidad y Mercosur.